alguien viene y se acerca a un hijo del Señor y le dice, le cuenta sus cosas para un consejo. Pero un consejo, mire, que no viene de la mente humana, sino que viene de la mente, mire, de Dios, de su palabra, dada por el Espíritu. ¿Ve? No podemos ir en contra de la corriente de Dios si no estamos en la línea que Dios ha trazado desde el principio para bendecir a otros. Se le bendeciría con la función de bendecir a otros. ¿Quiénes eran otros alrededor de él? ¿Quiénes eran otros alrededor de él? Pues Sara y Lot. Sara y Lot, ¿verdad? Así es la línea. Primero su familia. ¿Cómo iba a bendecir a este siervo de Dios? Poniendo este pan de vida. Antes no lo tenía, pero Dios se lo iba a ir dando. ¿Ve? Como nos lo ha dado a nosotros. Mire, este libro completo es el que nos está guiando por medio de su Santo Espíritu a buscar esa bendición para bendecir a otros. Tal vez en esta mañana usted vino decaído, pero esa palabra confortadora de nuestro Dios levanta su espíritu, su estima, porque usted es bendecido para bendecir a otros. Y aquí entramos al otro grupo. Bendeciré a los que te bendijeren. Qué tremendo, ¿verdad? Usted podrá ver en esta mañana, mire, salir de este lugar. Muchos tal vez lo van a maldecir. Algunos tal vez lo van a bendecir. Pero esos algunos van a ser bendecidos. Miren, porque están orando por usted. Hay muchos que están orando en otros países, por todas las iglesias aquí en Norteamérica, como nosotros estamos orando por esos otros países, para que sean bendecidos, que todos aquellos que entran a esos lugares reciban palabra de vida y no palabra de confusión, como muchos lo están haciendo en nuestros días, confundiendo al cristianismo con sus pensamientos egocéntricos. Dios no nos ha mandado a pensar en mí. Dios me ha mandado a ser obediente para bendecir a otro. ¿Ve? O sea, si vemos, es que yo tengo que salir de mí para otros. Cuando saca a Abraham de aquel lugar, ¿lo saca para qué? Para bendición. Y para hacerme de bendición a otros, bendeciré a los que te bendijeren. Los judíos son el pueblo amado por Dios, ¿o no? Hay una promesa para todos. Aquellos que desean bendecirlos, aunque sus corazones estén endurecidos, porque aún todavía muchos de ellos no han recibido salvación. Pero dice la palabra que hay un remanente que en los últimos días va a venir arrepentido al Señor. Pero este remanente, mire, va a pagar con su vida por causa de su rebeldía, porque va a haber, mire, fuerzas que van a estar oponidos. Entonces, si ellos están en esa posición, mire, muchas veces decimos, no, pues si yo voy al cristianismo, lo primero que me van a decir cosas son mi familia. Y necesitamos, mire, ver cómo y decirles a estas personas que Dios quiere bendecir. Muchos de ellos están, mire, nomás para que se den un chocito.
Nomás para que se escuchen. Dios está abriendo puertas. Esta mañana yo oí un testimonio. Dios me puso en el lugar de aquella persona que estaba orando. Porque si oraba, y Dios abrió puertas. Ahora, yo soy el que me tengo que batir en aquella persona. ¿Para qué? ¿Para que yo la liberte? No, para que su Santo Espíritu haga lo que tiene que hacer. No que Él no lo pueda hacer, Él lo hace. La sexta, a los que te maldijeren también dice, maldeciré. Muchos nos maldicen, especialmente en tiempos de octubre. Usted mira muchas maldiciones para todos los que están haciendo, todo el cristianismo, toda la cristiandad, y todos los días se levantan, miren, todos aquellos que no quieren nada con Dios, maldiciendo. Estaba recibiendo esta promesa, mire, que engrandecerían a otras naciones. Por ahí, no voy a hablar de países ni de personal, hubo alguien que maldijo, desde Ibiza, maldijo a ese pueblo. Se murió con cáncer. Maldijo esa palabra. Por ahí se murió aquel, y la palabra sí, porque es vida y eficaz, y ese Dios al que nosotros creemos, mire, está con nosotros. Dice que también podemos recordar el caso, mire, de Balaam. ¿Quién contrata a Balaam? Un rey, ¿verdad? Acá, para que maldijera al pueblo de Israel. Pero cada vez que aquel hombre iba a maldecir, sus palabras eran de bendición a su pueblo. ¿Por qué pasó? Te contraté para que maldijera a ellos, que son borlotones, bulliciosos. Pero dice que las palabras de aquel hombre se tornaban en bendición para su pueblo. Y no fue una vez, fueron muchas veces, porque Satanás, mire, está siempre llegando hasta lograr su objetivo. Y él como, mire, no que triunfe Satanás, sino que de tanto que insiste, llega a lograr los objetivos de algunos otros medios. Pero el poder de Dios y su misericordia están atentos para amparar a sus hijos. Y así como estuvo con el pueblo de Israel, está con nosotros. Y la séptima, serán benditas, dice, en ti todas las familias de la tierra. ¿Ve? ¿Cuántas naciones estaba diciendo? ¿Solamente Israel? Dice que serán benditas en ti todas las familias de la tierra, o sea que todas las naciones iban a ser bendecidas por medio del Padre Abraham. Lo sorprendente de todo esto, mira, es que en esta promesa estamos nosotros incluidos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por medio de Él es que estamos nosotros incluidos en esta promesa. Y yo le digo, soy bendecido porque Dios me está preparando para bendecir a otros en esta mañana. Qué tremendo, ¿verdad? Aquellos que no lograron llegar, se perdieron de qué? De ser bendecidos. Pero usted, como buen hermano, ¿qué tiene que hacer? Decirle que Dios le ha bendecido para bendecirlo con su palabra. ¿Ve? Aquí hay hermanos también que no están, no porque no quisieron venir, sino porque están sirviendo, se están perdiendo en otros. Son bendecidos para servir al Señor. ¿Ve? De todo esto. Miren que un llamado lleno de acción y comunión. Miren, se le va a otorgar las promesas de Dios. Miren, cuando hay un llamado de acción y comunión,
se le va a otorgar la promesa dada por Dios. ¿Qué hizo Abraham cuando escuchó la voz de Dios? Obedeció, salió de aquel lugar, mire, a la tierra de Canaán. Porque esa era la bendición, mire, que Dios le tenía. Dice, sin mediar palabras, tomó a su mujer, sus sobrinos, sus criados y lo poco que tenía y se lanzó a su bendición pasándose por Aram para luego llegar a la tierra prometida. A Canaán se llegó. Entonces, aquel hombre aprendió a confiar en la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros estamos en la plena, muchas veces desconfianza de las promesas de Dios. Por ahí se ha levantado esa famosa expresión, no solamente por estos lugares, sino en otros países. Tirar la toalla. Ni que fuera ring de boxeo esta cuestión. ¿Verdad? Yo no vengo a luchar vengo porque quiero ser bendecido. Vengo porque yo he creído en las promesas de Dios. Vengo porque el Señor ha puesto en mi corazón que yo me levante para glorificar su nombre. Según, mire, todo lo que está alrededor nuestro lo hace. Aún las piedras, dice que el Señor las quebranta para que alaben su nombre. Y todo lo que respire dice, alabe a Jehová. Si usted quiere aliento de respiración, alábelo porque Él vive y vive para siempre. Dice que en su travesía edificó un altar a Jehová. Cuando llega a la vida del Negev, él llega a Betel y Jai. En medio de esos dos montes, él planta su tienda y planta el primer altar a Jehová Dios, como muestra de su gratitud, como muestra de su relación personal, como muestra de su adoración a ese Dios que lo había sacado de tierra de maldición, ¿ve? De tierra de maldición para tierra de bendición, donde él iba a estar íntimamente con ese Padre, adorándole y teniendo esa relación personal con Él. Cada cristiano debe hacer su devocional cada día. No necesita acabarse la Biblia de un solo. Tome un trozo de la palabra de Dios, pero antes de eso pide el discernimiento, papá Dios, para que hable a través de ese trozo de escritura que usted está viendo, que está hablando a su vida, y póngalo en papel para que en el día venidero de la prueba se acuerde de que en ese texto el Señor le habló a su vida, de que si Él le ha llamado para que usted sea bendecido, va a ser para que sea bendecido y para hacer bendición a los demás. ¿Sí? Porque la mente humana es muy olvidadiza, se le va todo lo que se le enseña. Dice que en su travesía edificó un altar a Jehová. Abraham fue un siervo de convicciones profundas, pero no en sí mismo, sino en las cuestiones espirituales de ese Dios mismo. Dios necesita hombres, mujeres, con convicciones, profundas, que si Dios le ha llamado para que sea esa mujer servidora, ese siervo servidor, lo haga con convicciones profundas de fe en Jesucristo Jesús. Observamos dos cosas. Dice que no trató de tomar a la fuerza la tierra, prometida por Dios, sino que confió en el Señor. Que si Él le había dado la tierra, es porque Él se la iba a dar. Pero no en el tiempo que Él lo iniciara, sino en el tiempo del Señor. Muchas veces queremos que la tortilla salga antes de cocinarse, ¿verdad? Y que el rigor esté ya listo antes de meterse en la olla. No, las cosas de Dios son a su tiempo.
esta obra misionera, miren, con mucha oración, va para adelante. Porque no la inició el hermano David, la inició ¿quién? Dios moviendo otros corazones antes que el mío, para que aquí hubiera alguien representando al habla española o hispana para ser bendecido. Dios movió sus corazones para que aquí hubiera bendición para otros. ¿Ve? La otra, observamos, miren, la otra observación es que siempre mostró su comunión y adoración a Dios con sacrificios y ofrendas. ¿Dónde ofreció esto? En aquel lugar donde Dios lo había llamado. Muchos por ahí dicen, no, pues porque hace años se acercó a mí una persona y bueno, recuerdo aún todavía el rostro de aquel anciano. Me dice, pastor, dice, yo vengo aquí de vez en cuando. ¿A dónde debo de llevar mis yemos y mis ofrendas? Honestamente, donde usted se congrega regularmente. ¿Ven? Porque allá está recibiendo también el pan, viene acá, pero también, miren, Dios prueba los corazones de las personas. No les estoy hablando de diezmos todavía, pero Dios les está bendiciendo a aquellos que con corazones honestos se abren para el Señor. ¿Verdad? Dios va a traer a otras personas que se congregan regularmente y ahí va a también dar su ofrenda. ¿Ve? Pero es lo que el Señor pone en el corazón. No lo que yo le pueda demandar a usted. Es su convicción profunda para con aquel que le ha llamado. ¿Ve? Con convicción profunda para con aquel que le ha llamado. En el tercer punto es un llamado a caminar por fe. Abraham no caminó en sus propias fuerzas. El padre Abraham caminó siempre guiado, mire, por fe. La fe decía Abraham, mire, fue puesta a prueba. Todo lo que Dios le va a dar a usted, mire, es para bendecirlo. Y a veces usted dice, ay, dice, a ver qué pecado he hecho, que me ha llegado mal a mi casa, que me ha llegado mal a mi vida. No puedo avanzar, no puedo caminar, siempre estoy con problemas. Mire lo que dice el capítulo 13, versículo 1, en su Biblia. Salió pues Abraham de Egipto. Miren, subió pues Abraham de Egipto a Negev, él y su mujer, con todo lo que poseía, y con él no. Dice que, perdón, me equivoqué, en el versículo 11. Y sucedió, dice, que cuando se acercaba, capítulo 12, versículo 11, 10 al 11, y hubo hambre, dice, en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar ahí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? A Egipto. Esto es sorprendente, ¿verdad? Si Dios lo había sacado de tierra de uno de los caldeos, no era porque era mejor, sino porque Dios quería bendecirlo. Pero aquella hambruna suscitó media causa de lo que Dios le iba a dar. En aquella hambruna, miren, digo una media mentira. Digamos. Fíjense, le dice a su mujer, no, dice, es de buen aspecto. ¿Verdad?
eres de buen aspecto, sos una mujer hermosa. Hasta entonces estaba dando cuenta de lo que tenía en su mano. Es que tenía hambre. Tenía hambre. Se volvió caníbal en ese momento y vio el aspecto de la mujer bonito y se lo puso en manos de quién. De aquel, ¿verdad? De Egipto. Y aquel, que es devorador, no vaciló. Los príncipes, dicen, y hasta el faraón, hicieron bien a Abraham por causa de aquella mujer, dándole lo que él necesitaba. Pero ahí él dice, di que eres mi hermano, porque temió perder la vida. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Pero si eras, eras hermosa, Claro, parte de pero por eso les dije que era una media mentira. Porque si usted va al capítulo 20 de Génesis, como el 12, ahí le declara a Abimelech que él tomó a su misma hermana como mujer. Al principio lo leemos también. ¿Ve? Era una media mentira. Pero, ¿será que Dios escucha las medias mentiras? ¿O mentira? Fíjense, Dios, para Dios, no hay nada. Quien no pueda decir no lo escuché. Pudo haber dicho Dios, no escuché la mentira de Abraham porque tengo bendición. Sí lo escuchó. Aquella mujer fue puesta también en posición de ser tomada por el rey de Egipto. ¿Ve? Mas sin embargo dice que, mire, que cuando está en medio de la tormenta, Dios hace su aparición. ¿Ve? En medio de tanta promesa, repentinamente sobrevino una hambruna a la tierra, la cual lo hizo ir a Egipto, morar ahí, para preservar su vida, tuvo que mentir, puso a su esposa tentativamente en manos del faraón, pero ¿sabe qué? Ese Dios que usted ha creído y que yo he creído, tuvo que intervenir. Aunque su hijo estaba actuando en qué? En rebeldía. Porque Dios no lo había sacado de tierra de Ur para dejarlo a medio camino. Dios lo había sacado para bendecirlo. Para darle la promesa que él tenía, él tuvo que probar su fe. Pero en ese momento piense cómo se habrá sentido Abraham. Se sentía un chasco espiritualmente. Había desatendido su relación, había desatendido aquel altar, como muchos ahora en la actualidad lo hacen. Hay altares caídos que necesitan ser restaurados, que necesitan ese avivamiento. Muchos lo andan buscando en aquellos que están haciendo show. Ese está ungido. El hombre, mire, de Dios es aquel que está hablando la palabra de Dios. El que no le esconde, el que no le teme a que se ofenda a su hermanito, porque está viviendo tal vez en pecado. ¿Ve? Es aquel que no le teme, porque ¿sabe qué? Usted ha sido bendecido para bendecirlo. Para decirle lo que está yendo está mal. La misericordia de Dios hizo presente en medio de esta encrucijada que estaba viviendo Abraham y lo sacó de ahí con bien. Nosotros vivíamos encrucijados, pero la misericordia de Cristo nos ha librado. La misericordia de ese Dios vivo nos ha librado porque dio lo mejor de sí para ponernos, mire, en redención de vida eterna, juntamente con Él. Qué tremendo cómo es la situación. Si usted mira los versículos 13, 1 y 2, dice así: subió pues Abraham de Egipto, dice, a Neguev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él, dice, Lot.
Dice que y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Todo lo que lo habían bendecido los egipcios y lo que él llevaba. Pero muchas veces nosotros queremos ayudar a ese Dios, haciendo las cosas contrariamente a lo que Dios nos ha llamado. Imagínense, la Biblia no nos da un dato exacto de cuánto fue el tiempo que él pasó en Egipto. Pero pudieron haber pasado muchas cosas en ese lapso de tiempo. Pero la misericordia de Dios se hizo presente para sacarlo de ahí. ¿Qué aprendemos de todo esto? Miren, que cuando un hijo ha fracasado espiritualmente, pero viene ante el Señor y se arrepiente con sinceridad, Él le muestra su amor y lo saca del mal en que ha caído. ¿Verdad? No porque usted haya nacido en el Evangelio, no porque usted haya estado haciendo muchas cosas por el Señor, o que esté haciendo cosas por el Señor, y no, todos estamos en esa línea, pero muchas veces el descuido nos ha llevado a provocar ese mal, mire, a nosotros mismos, creyendo que lo que nos ofrece Egipto es mejor que lo que Dios nos está dando, creyendo que lo que Dios ha preparado no tiene valor, porque lo que estoy teniendo en el momento tiene más valor para mi vida que lo que Dios me tiene preservado para un futuro. No, debemos de mantenernos donde estamos. El siervo que está atento es aquel que se mantiene alerta, ¿ve? No permite el descuido en su vida espiritual. Ya nos vamos a ir. Lo hice exacto. Dice, sintió la necesidad de regresar y reavivar esas áreas que fueron descuidadas. ¿Quién? El siervo Abraham. Versículos 3 y 4. Capítulo 13, versículos 3 y 4. Perdón. Sí. Y anduvo, dice, en su jornada desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había hecho ahí, y ahí Abraham invocó, dice, el nombre de Jehová. Muchas veces, cuando pretendemos muchas cosas, vamos a descuidar nuestra relación personal con Cristo, con nuestro Dios. No es que Él esté descuidado de nosotros, sino nosotros somos los que descuidamos esas áreas importantes en nuestras vidas diarias como creyentes. Es probable, mire, el que está en pleno pecado anda descuidado, pero el que está, miren, dudando, le es necesario afirmarse para que su corazón y su mente deje de dudar, ¿ve? Y se mantenga en esa comunión con Dios. No sabemos un dato exacto en cuanto al tiempo, como les decía anteriormente, pero sí sabemos que Dios lo sacó con bien de ahí y le permitió regresar al Negev. ¿Para qué? Para que Él fuera glorificado por su siervo y mantuviera prácticamente esa relación personal con Él. Yo no sé cómo usted ha venido en esta mañana, pero aquel hombre hizo algo al llegar a su lugar donde había salido. Su acción fue restaurar su comunión y adoración con Jehová Dios, siendo en la historia un hombre de fe que quedó marcado por el resto de sus días. Mire, no importa lo que usted esté haciendo, si a veces podemos estar en este lugar, pero por nuestra mente vacía, en otro lugar, pretendiendo que todos lo sabemos, pero en realidad muchas veces
excluimos las cosas de Dios por darle paso a lo que Dios tiene preparado. Miren, por darle paso y rienda suelta a lo que nosotros tenemos preparado en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios tiene bendición para usted en esta mañana. Así es. Y en conclusión llegamos a esto. Dios nos llama para servirle. Miren, y el deber de todo creyente es obedecer y aprender a caminar en fe. La acción de su siervo Abraham es digna de imitar por todos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando recurrimos al Señor, en todo tiempo, miren, Él nos va a llenar de esa sensibilidad, de ese amor, de esa paz, de esa fe que necesitamos. Para poder vivir quieta y piadosamente en el Señor. Hay muchos que están viviendo vidas muy fuera de la voluntad de Dios, pero ahora es un buen día para que nos pongamos a cuentas y aprendamos a vivir en la manera que Dios nos ha llamado. Y aquel que nunca le ha conocido verdaderamente, ahora es un buen día para que le reciba con una mente y un corazón abierto. Nuestro Dios está ahí esperando a todo aquel, para que se arrepienta y venga a los pies de Él. Póngase de pie. Recuerde que usted es bendecido. ¿Para qué? Para bendecir a otros. Háblelo. Yo soy bendecido para bendecir a otros. ¿Ve? Si yo tengo esa convicción profunda en mi mente, en mi ser, mire, que he sido llamado para ser bendecido y para poseer todas las cosas que Dios me ha dado, debo de aprender a confiar en Él y estar guiado por Él día con día. ¿Ve? Así es que no se doble ante lo que venga a su vida.